Hola de nuevo, hola de nuevo. Regresamos para profundizar en esta increíble historia que nos ha dejado el corazón calentito. Como les prometí, vamos a sumergirnos aún más en los detalles, en los matices, en todo aquello que nos permita entender la magnitud del gesto de Kerem y, por supuesto, la situación que enfrentó Hande. Ya hemos establecido el contexto: Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas de la televisión turca, conocidos por su química y por un tiempo por su relación sentimental. Una relación que, como tantas otras en el mundo del espectáculo, llegó a su fin. Pero a diferencia de otros casos, parece que entre ellos quedó algo más que el recuerdo de un amor, quedó respeto, quedó cariño, y sobre todo, quedó una amistad sincera. Ahora bien, volviendo al punto central de nuestra historia, a ese Kerem al rescate, es importante analizar los detalles que nos dan los medios, los testimonios y sobre todo, la evidencia que podemos inferir. La situación en la que se encontraba Hande, como ya mencioné, era delicada. No vamos a especular sobre qué exactamente pasó por respeto a su privacidad. Lo que sí sabemos por la información que se filtró es que necesitaba apoyo, necesitaba sentirse segura. Y en ese momento, la figura de Kerem brilló con luz propia. La prensa turca, como ya mencioné, es implacable. Los paparazzi están siempre al acecho y cualquier movimiento de las celebridades es analizado y reportado. En este caso, la información se fue filtrando poco a poco. Primero se supo que Hande se encontraba en una situación de apuro. Luego comenzaron a surgir rumores de que alguien la había ayudado. Y finalmente las fotos y los testimonios confirmaron la identidad de ese alguien: Kerem Bürsin. Las imágenes que circularon mostraban a Kerem llegando a la casa de Hande en su coche. No era una llegada discreta, sino una llegada con un claro propósito: brindar ayuda. No se escondió de las cámaras, no intentó pasar desapercibido. Simplemente fue. Fue a estar ahí para Hande sin importar nada más. Los testimonios de personas cercanas a ambos también jugaron un papel importante. Amigos, conocidos, incluso miembros del equipo de trabajo, hablaron sobre la actitud de Kerem, sobre su preocupación por Hande. Todos coincidieron en que su gesto fue espontáneo, genuino y desinteresado. No buscaba fama ni reconocimiento, solo quería ayudar a una amiga que lo necesitaba. Pero, ¿qué nos dice realmente este gesto? ¿Qué podemos inferir sobre la relación entre Kerem y Hande? Pues bien, en primer lugar, nos demuestra que el amor, o el desamor, no siempre es el final de una historia. En ocasiones, puede dar paso a una amistad sólida, basada en el respeto y la admiración mutua. Y eso es algo que en el mundo de la farándula, no es tan común. En segundo lugar, nos muestra la madurez de Kerem. Después de una ruptura, es fácil caer en el resentimiento, en el rencor. Pero Kerem, en lugar de eso, optó por la empatía, por la solidaridad. Demostró que a pesar de las circunstancias, es capaz de anteponer el bienestar de otra persona a sus propios sentimientos. En tercer lugar, nos habla de la importancia de la amistad en los momentos difíciles. Todos necesitamos apoyo en los momentos de crisis, y tener amigos que nos tiendan la mano es fundamental. Kerem, al estar ahí para Hande, demostró ser un verdadero amigo, de esos que no dudan en darlo todo por los demás. Ahora bien, quiero que nos detengamos un momento en la figura de Hande. ¿Cómo habrá sido para ella recibir la ayuda de Kerem? Imaginen la situación: vulnerable, preocupada, sintiendo la necesidad de protección. Y de pronto aparece Kerem, no como un ex, sino como un amigo. Un amigo que está dispuesto a dejar todo de lado para ayudarla. Seguramente para Hande el gesto de Kerem fue un gran alivio. Saber que contaba con su apoyo, que no estaba sola en ese momento, debió ser un gran consuelo. Y sin duda, este gesto fortalecerá aún más la amistad que existe entre ellos. La historia de Kerem al rescate nos deja varias lecciones. Nos enseña que la amistad puede ser más fuerte que cualquier otra cosa, que el respeto y la empatía son valores fundamentales, y que la bondad siempre debe prevalecer. Nos muestra que en el mundo de la farándula, sí es posible encontrar relaciones auténticas, basadas en el cariño y el apoyo mutuo. Pero como siempre, quiero que ustedes, mi querida audiencia, sean los que den la última palabra. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo interpretan la actitud de Kerem? ¿Creen que este tipo de gestos son importantes en el mundo actual? ¿Les gustaría que en la sociedad actual fuésemos un poco más Kerem Bürsin? Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones, sus opiniones. Déjenlos abajo en la sección de comentarios.
Me encanta leerlos y saber qué piensan. Además, quiero recordarles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por favor, no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que, como ustedes, disfrutan de estas historias. Y por último, quiero hacer un llamado a la reflexión. En un mundo donde el egoísmo y la indiferencia a veces parecen reinar, es importante recordar que la bondad y la empatía son las armas más poderosas. El gesto de Kerem nos muestra que con pequeños actos, podemos marcar una gran diferencia en la vida de los demás. Así que recuerden, sean amables, sean empáticos, sean un poco más Kerem Bürsin. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.